Bien, estudiantes, continuamos con triángulos rectángulos. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente, ¿verdad? Dice que para el siguiente rumbo haya X, el perímetro y el área. X es este lado, el perímetro tendríamos que hallar la suma de los cuatro lados y el área por la fórmula diagonal por diagonal dividido entre 2. Entonces resolvamos primero este triángulo rectángulo que está marcado con amarillo. Por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente. Traslademos ese triángulo a un lugar que se nos sea un poco más cómodo. En este caso tenemos acá ese triángulo y vamos a poner los elementos o datos que tenemos de nuestro triángulo. Recordemos que este va a ser el ángulo recto y llamémosle P, Q y R, ¿verdad? En este caso, si este es el ángulo P, este va a ser P minúscula. Si este es el ángulo R, este va a ser R minúscula. Ángulo Q, entonces acá tenemos Q minúscula. Ahora sí, fíjense, pero ¿qué datos tenemos? Si nos dice que de aquí hasta aquí es 6, por lo tanto la mitad va a ser, acá tenemos un dato, va a ser 3. Acá también lo mismo pasa con este cateto, que es la mitad de 3. ¿Cuánto es la mitad de 3? Es 1.5, pero para cuestiones de nosotros va a ser 3 medios. Ahí está. Entonces, este es el triángulo que tenemos que trabajar. Si nosotros ponemos datos aquí, los lados van a ser P minúscula, van a ser Q minúscula y R minúscula. Y los ángulos P mayúscula, Q mayúscula y R mayúscula. Ahí los tenemos. Ahora sí vamos a completar qué datos tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos acá? Ya tenemos los datos acá. El ángulo P es el ángulo de 90 grados. En este caso, acá podemos anotar, 90 grados. Tenemos la medida del lado R, que es de 3 metros, ¿verdad? Pero todo al final lo vamos a colocar en metros. Y Q, que es 3 metros. Ahí está, 1.5. Entonces, como tengo dos lados acá, y P llegaría a ser la hipotenusa, es fácil hallar esto con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que P cuadrado es igual a los dos catetos sumados al cuadrado. Entonces voy a obtener de que P al cuadrado es igual a Q. Q es 3 medios al cuadrado más R, que es 3 al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta operación, obtenemos que, voy a obtener que P minúscula es igual, bueno, todavía lo dejaremos P al cuadrado, 3 al cuadrado. Recuerden que afecta al numerador y al denominador, estamos hablando de 9 cuartos, más 3 al cuadrado es 9. Entonces P va a ser igual a la raíz, ahora sí, el exponente cuadrático pasa al otro lado como raíz de, ¿cuánto es 9 cuartos más 9? En este caso tenemos 36 más 9, 45 cuartos, ¿verdad? 45 cuartos. Acá, P va a ser igual a, ¿qué podemos hacer en la parte del denominador? Fíjense, raíz de 4 en la parte del denominador va a salir 2. Y raíz de 45, ustedes si hacen las operaciones correspondientes, raíz de 45 les va a salir 3 raíz de 5. Ahí está. Ahí tenemos el resultado, que P es 3 raíz de 5 sobre 2. ¡Wow! 3 raíz de 5 sobre 2. Entonces es lo que vamos a anotar acá, ¿verdad? Ya tenemos un dato que hemos encontrado que es 3 raíz de
3 raíz de 5 sobre 2. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos, vámonos por este lado. Los datos que nos faltan son el ángulo Q y el ángulo R. Si nos dedicamos en el ángulo Q, ¿qué función trigonométrica trabaja con el cateto opuesto, que sería este, y este es el cateto adyacente? Q, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, tenemos la función trigonométrica de la... Perdón, hagámoslo con otro color para que no se note. Excelente, la función trigonométrica de la tangente del ángulo Q va a ser igual a cateto opuesto, que es este, que en este caso llegaría a estar por los 3 medios, sobre cateto adyacente, que es este, que es 3. Si en la parte del numerador hay fracción, en la parte del denominador también hay fracción, y ahí entra el número 1. Pero acá puedo simplificar estos y dejar unos. Por lo tanto, si hago extremos con extremos y medios con medios, voy a obtener acá, que la tangente del ángulo Q es igual a 1 medio. Si hago extremos con extremos y medios con medios, Q va a ser igual a, recuerden que la función trigonométrica se separa del ángulo como su opuesta, en este caso arco tangente, pero en nuestras calculadoras eso aparece como tangente a la menos 1 de, en este caso voy a obtener de 1 medio. Y ahí está. Y esta operación en la calculadora equivale a ¿cuánto? En la calculadora tangente shift, recuerden siempre shift, tangente de, bueno, nos sale o equivale, en este caso, 26 grados, 33 minutos y 54.18 segundos. Ahí está, ese sería el resultado de Q. Entonces ya tenemos un resultado, un ángulo acá, ¿verdad? Ya tenemos este ángulo que es el que queríamos encontrar. Ahora, podemos utilizar la misma función trigonométrica para hallar el ángulo R, pero en este caso fíjense que va a cambiar de sentido acá. Si nosotros trabajamos con el ángulo R en este caso, ahora quiero este es el cateto opuesto, cambia de sentido, cateto opuesto y ahora cateto adyacente. En este caso, la función trigonométrica llegaría a estar escrita en este sentido, llegaría a estar escrita como tangente del ángulo R ahora va a ser igual a cateto opuesto, en este caso va a ser 3, sobre cateto adyacente, que es este, que en este caso va a ser 3 medios. Muy bien, ahora tenemos que resolver ese elemento y vamos a ver cuánto nos sale. En este caso lo que voy a obtener acá es que la tangente del ángulo R va a ser igual a, recuerden lo que les decía, si abajo hay fracción, arriba también hay fracción, entonces al lado debajo de este 3 está un 1. No quiere anotarse, pero ahí está, es un 1, pero al momento de simplificar puedo simplificar 3 con 3 y también me va a quedar 1. Lo que voy a obtener es 2 por 1, 2 sobre 1. No es necesario ya anotar este 1. El ángulo R va a ser igual a tangente a la menos 1 de 2 directamente.
Y si ustedes hacen esta operación en las calculadoras, verán que el ángulo R les va a salir exactamente 63 grados, 26 minutos y 5.82 segundos. Ahí tenemos ya los resultados de nuestra operación del ángulo R. Y fíjense que la suma de estos dos ángulos, si lo pueden apreciar ahí, lo vamos a hacer un poco más pequeño para que lo veamos mejor. Ahí está. Fíjense que la suma de estos dos ángulos exactamente suman 90 grados, por lo que nos aseguraríamos de que está bien resuelto nuestro triángulo rectángulo. Ya hemos encontrado estos dos ángulos, pero no era ese el problema. Nos decía, para el siguiente rombo hallar X. X es este, en este caso es el mismo que este, por lo tanto es la hipotenusa AP. Entonces ya vámonos al problema acá y vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Vamos a decir que X es igual a P, pero en este caso P es 3 raíz de 5 metros. Listo, ya tenemos uno. ¿Qué más nos pedía acá? El perímetro y el área. Bueno, el perímetro es igual a... En el rombo cumple a cabalidad que todos los lados son iguales. Entonces es 4 veces X. Por lo que el perímetro es igual a 4 por 3 raíz de 5 sobre 2. Recuerden que ese es el valor de X. Por lo tanto, el perímetro equivale a... Acá podemos simplificar 4 con 2 y acá me va a quedar un 2. Ese 2 por 3 me va a quedar como 6 raíz de 5. ¿Cuál era la unidad patrón? Metros. ¿Listo? Entonces, esa es el perímetro. Por último nos piden el área. El área o superficie está dado por diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Entonces, ¿cómo sería esto? La diagonal mayor es esta. 6. Oh, excelente. 6 por diagonal menor 3 dividido entre 2. Por lo tanto, es 6 por 3, 18. 18 dividido entre 2 a 9. ¿Cuál es la unidad patrón? Metros. Pero como estamos hablando de área, es metros cuadrados. Fíjense entonces que hasta acá hemos resuelto todo el triángulo rectángulo y lo que nos pedía acá. Nos pedía el valor de X, nos pedía el perímetro y nos pedía el área o superficie. Y ahí está. Muchas gracias. Hasta aquí.